Hola, muy buenas de nuevo. Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast de Conrado Animalero. Voy a empezar directo por una pregunta. ¿Por qué llamamos pienso al alimento que le damos a nuestros amigos, los perros y los gatos? Lo vuelvo a repetir, por si no te ha quedado claro. ¿Por qué lo llamamos pienso? Mirad, hoy vamos a hacer algo muy importante. Y es que no solamente vamos a dar un consejo, sino que vamos a informar. Y sobre todo en esta materia, en este concepto del pienso. Para ello, y como siempre, tengo aquí a mi lado a Conrado. ¿Qué tal, Conrado? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Me alegro Sí. muchísimo. Mira, Conrado, hoy he venido con los deberes hechos y he estado un poco informándome acerca del pienso. Y he visto que la definición de algunos diccionarios dicen que pienso, y te lo resumo, es el alimento que se le da al ganado, gallinas, conejos y en general otros animales de granja, ¿no? Otra definición, que también he estado buscando por ahí, acerca del pienso, es que es el alimento utilizado para alimentar animales que se destinan a consumo humano. Por lo que vemos en general, pienso significa alimento, pero primordialmente alimento de animales de granja, de consumo, como ganado, gallinas, conejos y otros. Es más, he visto en el reglamento de la Comunidad Europea, ahí me ha apuntado el número 178/2002, Wow. que dice: Muy bien. pienso es cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, destinados a la alimentación vía oral de los animales, tanto si ha sido transformado entera o parcialmente. Así que, Conrado, la palabra pienso, que se refiere especialmente a la alimentación del ganado y animales de granja, ¿cómo es que ahora se aplica a la alimentación de perros y gatos? ¿Qué relación tiene la alimentación de un animal de compañía con un animal de granja? Se trata de modismos que se heredan y asimilan en el lenguaje popular a través de muchos años. Y es verdad que originariamente se usaba la palabra pienso solo para la alimentación de animales de granja. Pero hoy en día la palabra pienso en español, como tú bien has dicho, es usada también para referirse al alimento de perros y gatos. Pero esta palabra tiene una historia bastante curiosa. Mira, por empezar, no viene del verbo pensar. Pienso como pensar, como muchos creen, aunque suene igual. En realidad, la palabra pienso, como la tenemos hoy en día, viene del latín pensum, Fija. pensum, que significaba pesar, pesar de peso, pesar de peso, es decir, pesar la porción o ración de algo que se pesa, ¿verdad? Como pesar la cantidad o peso del alimento, en este caso, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, la palabra pienso se empezó a usar para hablar de la ración, cantidad o peso de la mezcla de los alimentos preparados que se le daba al ganado y a los animales de una granja. Se empezó también a usar en el mundo rural, donde el pienso era, digamos, lo que se pesaba o racionaba para las gallinas, los cerdos y las vacas. Como ves, Eduardo, está claro que la palabra pienso se usaba mucho o casi solamente en el mundo rural, mucho antes de que existiesen los alimentos industriales para perros y gatos. Ajá. Y una pregunta, en este contexto, en el mundo rural de antaño, ¿realmente de qué estaba hecho el pienso? ¿O qué era el pienso en esta época? Bueno, muy fácil. Era una mezcla seca compuesta de muchos cereales o granos como maíz, cebada, centeno, avena, sorgo, trigo, salvado, paja, heno, todo esto, ¿no? Un montón de cosas. Sí, sí, sí. Esta mixtura de granos y cereales se podía dar mezclada, digamos, con los granos enteros, o también se podía, digamos, molerla, hacer una molienda, consiguiendo una mezcla triturada, gruesa,
que es la que se daba a los animales de la granja, según la especie que se daba de destino, porque la mezcla que se le daba al ganado no era la misma que se le daba a las gallinas, por supuesto, o a los conejos. Esa era cada especie tenía su tipo de pienso o alimento, ¿no? Interesante, o sea que resumiendo, la palabra pienso, a ver, ¿qué otras palabras crees tú con las que se aplicarían para hablar de pienso dentro de lo que es la alimentación de animales de granja, ¿no? Es decir, ¿tú crees, Conrado, que existen otros sinónimos para la palabra pienso? Sí, por supuesto, hay muchos sinónimos que se emplean para la palabra pienso en el mundo, ahora me refiero al mundo agropecuario. Por ejemplo, forraje, una palabra muy común que se refiere a hierba, heno, paja, ¿verdad? Otra es granos, como cereales, frutos y semillas. Y la otra es paja, como dije antes, muy relacionada con el forraje, como pasto, brizna, hojarasca, tallos, pastizal, pastura, pasto, etcétera, etcétera. Estos son los más comunes y, como ves, todos estos sinónimos de la palabra pienso de ganado no tienen relación con los ingredientes de lo que llamamos pienso para perros y gatos. Porque el pienso para perros y gatos está formulado a base de carne, porque perros y gatos son carnívoros y en cambio el ganado no es carnívoro. El pienso es pienso, pero es diferente porque el pienso para perros o gatos está formulado a base de carne o de otros ingredientes como puede ser pescado, huevos, mejillón, grasa animal, etc. Porque está diseñado, como dije, para animales carnívoros. El caso ahora que estamos tratando es para perros y gatos. Por ejemplo, puedo decirte que pienso para canarios que es completamente otro tipo de alimentación, ¿verdad? No lleva trigo, no lleva maíz, como es el caso para las gallinas, pero lleva otro tipo de semillas que son, por ejemplo, el muy conocido alpiste, negrillo, cáñamo, lino, etc. Lo mismo podemos decir de pienso para conejos. Es otra mezcla totalmente diferente y específica para este tipo de animales. Por ejemplo, lleva mucho heno, alfalfa, zanahoria y frutas deshidratadas y mucha fibra, mucha fibra. Pienso de palomas, pienso de jilgueros y así podemos hacer, si queremos, una lista interminable, porque lo que estoy queriendo decir con esto, que la palabra pienso, como estáis viendo, se refiere casi pura y exclusivamente, es un sinónimo de alimento, pero para animales no humanos. Vale, o sea que en realidad el pienso es un alimento para animales, pero también haces, digamos, mención a que es un alimento específico y diferente para cada especie, ¿correcto? Es decir, exacto. He comprobado, de hecho, que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no hace referencia a pienso como un alimento para perros y gatos. Sí, pero mira, parece que el DRAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, digo yo, se quedó sin actualizar. ¿En serio? Porque no hace referencia a la palabra pienso como alimento de perros o gatos, sino que interpreta la palabra pienso solo como alimento preparado que se le da al ganado o animales de granja, ¿me entiendes? Y agrega que consiste en una mezcla de granos, pequeños trozos de alimentos, prensados o deshidratados. Eso me llama la atención, ¿no? Esta idea de que el diccionario de la Real Academia Española se haya quedado, pues, en definitiva, sin actualizar con esta palabra, con la palabra pienso. Porque al final se la relaciona con un alimento para ganado, pero no dice nada, efectivamente, como comida, como alimentación para perros y gatos. Qué exactamente, exacto. Es muy increíble. Sí, es muy, muy extraño, ¿verdad? Pues, incluso si alguien esto no me lo cree, es muy fácil. Se mete por internet y mira, pone diccionario de la Real Academia Española y pone la palabra pienso y veréis que no dice nada respecto a alimento para perros, aunque esta palabra se ha actualizado, se ha modernizado y hoy en día también pienso abarca a lo que se refiere a alimentación
para perros. Pues sí, es interesante ver que que realmente el DRAE describe la palabra pienso como alimento solo para el ganado y animales de granja, no para perros y gatos. Lo que está claro es que la palabra pienso es sinónimo de alimento para animales no humanos, en general. Se usa prácticamente, es como decir alimento o comida, pero se refiere a comida, alimento para animales no humanos. Los humanos no comen, por eso los humanos no comemos pienso, comemos comida. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Cuando estamos diciendo pienso de palomas, pienso de codornices, pienso de gatos, estamos diciendo lo mismo con pienso si usaríamos la palabra como comida de palomas, comida de codornices, comida de gatos, porque pienso es comida. Pero la palabra comida se empezó a usar para la alimentación de perros y gatos desde prácticamente que hemos comenzado a humanizar a los perros y a los gatos, ¿no? Eso también es... Claro, o sea, si no me equivoco, en definitiva lo que nos estás queriendo transmitir es que pienso es sinónimo de alimento para animales, pero no para humanos. Exactamente. Fíjate que en algunos idiomas, es muy interesante esto de lo que diré, en algunos idiomas existe también una diferenciación muy clara de lo que se refiere a alimento para animales no humanos y alimento exclusivo para humanos. Por ejemplo, en el idioma inglés existe una cierta diferenciación entre decir alimento para animales y alimento para humanos. Y es la palabra food, F-O-O-D, que se puede usar indistintamente también para animales, pero para animales se usa más bien la palabra feed, F-E-E-D, ¿verdad? Feed. En alemán existe también esta diferenciación, incluso mucho más marcada. Qué curioso. Sí, se respeta mucho más en el idioma, ¿no? Para la alimentación animal se usa la palabra Futter, ¿no? Futter en alemán. Se escribe F-U-T-T-E-R. Por ejemplo, Hundefutter. Hundefutter significa Hunde es perro y Futter alimento perro. Hundefutter. ¿Me comprende? Y entonces... pienso, como decía, pienso es alimento para animales y aquí se utiliza exclusivamente para referirse a los alimentos destinados a la nutrición de animales, que es la palabra que dije, futter. Tú no puedes decir futter para la alimentación de humanos. Sería una equivocación garrafal del idioma alemán. Claro. Pero también mientras que en el idioma alemán, para humanos, como dije, esta palabra futter es difícil de aplicar también porque la veríamos como una falta ortográfica. Se usa Essen o Lebensmittel. Esto es la parte de comida para lo que es humanos. Essen o Lebensmittel. También existe en alemán una diferencia para el verbo comer. Comer para animales y comer para humanos. Por ejemplo, Essen es el verbo, essen, es el verbo comer para humanos y fressen, fressen, yo lo digo más con la pronunciación alemana que es fressen, es el verbo de comer que se usa solo y exclusivamente para el comer de los animales. Fíjate qué interesante, qué diferenciación que se hace en el idioma alemán. El lenguaje. Sí. La verdad es que me ha parecido muy curioso. Y Conrado, ¿cuándo crees que se empieza a utilizar la palabra pienso en relación a la alimentación de los perros y los gatos? Muy buena pregunta. Yo estuve investigando, pero no encuentro realmente una respuesta exacta. Según mis investigaciones, la palabra pienso empezó a aplicarse a la alimentación de perros y gatos cuando empezaron a aparecer los primeros alimentos industriales para perros y gatos, que fue aproximadamente por el año 1860 a 1900. Por aquellos años ya estaba en uso la palabra pienso para referirse a la comida preparada para animales. Creo que lo que ocurrió fue
que esta palabra se trasladó de la granja al mundo urbano y así poco a poco a nuestros queridos compis de cuatro patas. Interesante. Bueno, al final lo que veo es que hoy en día para muchos de nosotros no resulta simpático usar lo que es la palabra pienso para referirnos a la comida, ¿no? de nuestros perros y nuestros gatos, porque la relacionamos o la identificamos con el alimento del ganado, de las gallinas, de los conejos, de los cerdos, en fin, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, Eduardo, esto tiene una explicación bastante, creo yo, bastante sencilla, según mi modo de ver. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, queramos o no, el perro y el gato se han distanciado de los animales de granja, como era antiguamente, que era prácticamente el hábitat de la mayoría de los perros y gatos. Claro. Hoy perros y gatos son urbanos y más aún todavía se han convertido en miembros de la familia humana. Viven en ciudades, viven en pisos, algunos los llaman perrijos o gatijos, dando a entender que son casi como hijos dentro de nuestra familia, ¿no? Entonces, o sea que hoy perros y gatos han conquistado una categoría que los ha distanciado completamente de su antiguo hábitat, que también eran las granjas, que era el campo, y que pertenecían también, los perros y gatos, al núcleo de todos los animales que componían, que estaban dentro de una granja. Por esta razón, yo creo que se trasladó y aplicó la palabra pienso también a nuestros compis de cuatro patas, sin ningún aspecto peyorativo. Cuidado, porque el problema está que hoy le estamos dando un tono peyorativo a la palabra pienso, porque pero es lo que había, antiguamente es lo que había, para todos los animales se decía la palabra pienso, pero por otra parte, este cambio, especialmente de humanizar a perros y gatos, nos lleva, digamos, nos lleva a rechazar la palabra pienso, porque en realidad es una palabra direccionada más bien a animales y animales de granja. Por eso, al humanizarlos, cambiamos la dialéctica con la que nos referimos a su alimento, ¿no? Digamos, en otras palabras, los perros y gatos ya no comen pienso, porque el pienso es de vacas, es de gallinas, y nuestro perro o gato es un miembro más de la familia, es nuestro perrijo, es nuestro gatijo. Él no come más pienso, él come comida. Él come comida como nosotros, ¿verdad? Usa ropita como nosotros. Duerme en una camita como la nuestra. Incluso algunos duermen en la cama con las personas. Viven dentro de nuestros pisos. Viajan en el coche con nosotros. Van a la escuela de adiestramiento, etcétera, etcétera. O sea, por eso déjame decirte que no deberíamos tampoco por esto ser tan extremistas o exagerados. En realidad, lo que ha ocurrido con el pasar de los años es que la palabra pienso, que antes se usaba y que se usa en la industria agropecuaria o ganadera, con la creación de la alimentación industrial, ha pasado también a usarse para la comida o el alimento de perros y gatos. Pero no lo tenemos que ver como algo peyorativo, porque pienso significa alimento que es nutrición, pienso es croquetas, pienso es comida cruda, pienso es dieta BARF, pienso es menús preparados, pienso es pellets, pienso es complementos alimenticios. O sea, pienso abarca todo lo que se refiere a la alimentación, digamos, para animales no humanos. Interesante. Y Conrado, corrígeme si me equivoco, que aquí tú eres el maestro. Lo intento. Yo estoy intentando ser el aprendiz. Lo intento. Yo tengo entendido que hoy cuando se habla de
de pienso para perros y gatos, en la mente de algunas personas pues se asocia el pienso directamente a la croqueta seca o extrusionadas que se venden en sacos de 5, de 10, de 20 kilos. ¿Esto es así o me estoy equivocando? Estoy patinando. Es correcto, es correcto. Y es correcto lo que esta opinión pública, pero no es correcto en todo el fondo y en el sentido de la palabra. En general se identifica la palabra pienso, especialmente, como tú has dicho, para las croquetas o piensos extrusionados. Y no es así al 100%. Nos guste o no nos guste, porque yo he puesto en el buscador de Google la palabra pienso para perros y me sale, por supuesto, pienso en croquetas, por supuesto, pero también me sale pienso húmedo, me sale pienso comida cruda, me sale pienso dieta barf, me sale pienso menús, me sale pienso complementario, pienso compuesto, pienso ragú, pienso en pellets, e incluso los complementos alimenticios se denominan piensos complementarios. O sea que para Google, pienso para perros, abarca, como dije, todo lo referente abarca todo lo que es la alimentación para perros y gatos. Por eso mismo yo creo que es erróneo desde el punto de vista gramatical destinar la palabra pienso solo y exclusivamente a los alimentos tipo croquetas, aunque es lo que está muy difundido, ¿no? Se ha creado esta idea de que pienso es croquetas. Pienso se aplicó pienso a todo lo que es alimentos industriales ya terminados y que acababan de aparecer en el mercado para perros y gatos, porque en aquellos años los perros vivían de las sobras de la comida y de los restos de la carnicería. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre, aparte de darle a nuestro perrito lo que sobraba de la mesa, me mandaba a la carnicería a comprar un poquito de carne o a que me regalaran esos restos de carne que era muy buena, pero que la gente tiquismiquis no lo querían. Y eso es lo que alimentábamos al perro. Y como dije antes, la palabra pienso se fue relacionando poco a poco con los alimentos ya confeccionados y terminados que en principio, que recuerdo al principio, eran como, si mal no recuerdo, eran como galletas y más tarde se fueron convirtiendo en croquetas extrusionadas. Interesante. No, la verdad es que estoy comprendiendo que al final, según la gramática y siendo un poco neutrales, la palabra pienso se refiere a alimento de animales y la palabra comida se refiere a alimento de humanos. Es decir, como ocurre en otros idiomas, pero ¿sabes qué estoy pensando? Que quizás la tendencia de humanizar a perros y gatos conlleva que ellos coman comida y no pienso. Es decir, yo creo que para algunos, o incluso para muchos, me atrevería a decir pienso, lo relacionan con el alimento de los animales de granja y es como decir el alimento de segunda categoría, inferior. Y entonces no queremos usar la palabra pienso, sino comida para nuestros perros y gatos porque es la palabra que se usa para la alimentación de los humanos. Y al final los perros y los gatos hoy en día son miembros, como tú bien has dicho antes, de la familia humana. No sé si me equivoco en mi razonamiento. ¿Qué opinarías tú? Sí, no, has dicho correcto, la verdad. Primero de todo has dicho correcto que esta diferenciación a nivel gramatical, comida se refiere a la comida para humanos, lo que comen los humanos, Correcto. y pienso es, digamos, entre comillas, la comida que se refiere a la comida o alimento de los animales no humanos. Pues yo creo que sí, yo creo que en realidad, concluyendo, has dicho una verdad bastante lógica, porque para mucha gente la palabra pienso tiene esa connotación peyorativa, porque se refiere a la alimentación de animales de granja. Está claro que no existe pienso para humanos, ¿no? ¿Ves? O sea, al revés no se puede usar. Es decir, si dices pienso para mí, uy, es algo. Pero si dices comida para perros, ahora parece como que no choca, ¿verdad? Existe comida para humanos y existe pienso para perros. Pienso se refiere, insisto, se refiere a alimento de animales. Es como si fuese algo
pero es como si fuese algo, como dijiste, de segunda o tercera categoría. Y esto es totalmente falso, porque lo que come una vaca no es lo que como yo. ¿Recuerdas qué ocurrió cuando a las vacas le dieron de comer harina de carne? Que era la comida que comen los humanos, ¿verdad? La carne, digamos, eso lo comen los humanos, lo que comen nuestros perros y gatos. Pero ¿qué ocurrió dándole ese tipo de comida a las vacas? Apareció la enfermedad de las vacas locas. ¿Te recuerdas? El león come una alimentación que yo no como, ¿eh? Y la alimentación que yo como no la come el león, ¿verdad? Y así todo. Pero no tenemos que desprestigiar o rebajar la alimentación de otras especies, porque cada especie tiene su tipo especial de alimentación y su sistema digestivo creado para ese tipo específico de alimentación. Interesante. Yo tengo un par de canarios y ellos comen pienso de canarios, Lógico. pero no les puedo dar mi comida, porque mi comida los podría matar incluso, porque es comida que me gusta ponerle pimienta, sal, ajo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso sería para un canario brutal. Claro. Pero el humanizar a los perros y gatos conlleva también aplicar palabras dirigidas a humanos para su alimentación. Por eso se trata ahora de emplear comida para perros y gatos en vez de usar pienso para perros y gatos. Exagerando, para que lo podamos comprender mejor, es como si estuviésemos empezando a ver a los perros más que simples animales, sino como seres que se están acercando cada vez más a lo humano. Está claro que un perro jamás será humano, ni un humano jamás podrá ser perro. Aunque hoy en día, con las nuevas modas y mentalidades, es todo posible. Pero es todo posible aquí. Sí. No es posible en la biología, en la realidad y en la naturaleza. No, la verdad es que ahí te doy la razón, ¿no? Un poco que la relación entre los humanos con los perros y los gatos en las últimas décadas ha cambiado, bueno, muchísimo. Y la importancia que han tomado en nuestras vidas privadas ha sido, pues, ascendente. Cada vez tienen una tendencia mayor en ese acercamiento, ¿no?, que estabas citando antes. Y esta actitud, bueno, tiene muchos aspectos positivos porque se está creando una nueva conciencia respetuosa y protectora hacia bueno, pues todo lo que nos rodea, la naturaleza, los animales, etcétera, ¿no?, el entorno en general. Lo que aquí sería un tema para hablar en otro podcast. Uy, claro que sí. Es también, sobre todo, además, si nos centramos en la diferencia que hacemos entre especies. Un perro lo adoramos, lo tenemos por las nubes prácticamente, pero a las gallinas, bueno, y esto a lo mejor suena un poco fuerte, nos las cargamos sin compasión. Exactamente. Y igual que a los cerdos, o sea que es un poco raro, porque si amamos de verdad a los animales, tenemos que amarlos y tratarlos a todos por igual. Pero bueno, lo dejamos para otro episodio, que seguramente aquí esto a lo mejor saltan un poco de chispas, ¿no? Sí, es un tema complicadillo, es verdad. Es un tema especista y racista con los animales en general. Sí. El especismo es tratar moralmente de manera desigual a los animales que no pertenecen a una determinada especie. Es una discriminación por parte de los humanos hacia muchos animales no humanos, ¿verdad? Aunque también entre los humanos hay mucho racismo y ahora más creciente que nunca, pero la gente no lo dice, pero lo llevan por dentro. Yeah. Yo le pregunté a mucha gente, pero a muchísima gente, ¿usted votó a este partido? Y todos me dicen, no, un rotundo no, yo no lo he votado. Y entonces me pregunto yo, si a todos los que le pregunto hoy en día me dicen que no han votado a un determinado partido político, entonces, ¿cómo se explica que este partido sacó la mayoría? Ahora de repente nadie lo votó, están todos en contra. ¿Ves cómo es el ser humano? Sí. Y cuando yo viví en Alemania, y le preguntaba a muchísima gente si sus padres o antepasados estuvieron de acuerdo o involucrados con el hombre del bigote, y todos me decían un rotundo, no, nosotros estábamos en contra de lo que estaba ocurriendo. Pero entonces, ¿cómo es que la gente ahí en masas
iban detrás gritando y alabando. Por eso es un poco complicado, pero por dentro, hay mucha gente que está cabreada, de verdad, enojada por esta situación, pero no lo dicen quizás para no complicarse la vida o también por miedo. Wow. Pero sigamos adelante porque ya me doy cuenta que me estoy enrollando y anticipando un poco al tema especista y racista que los humanos hacemos con los animales. Muy interesante, tenemos que hacer un podcast Pues sí, de este seguro. tema de especismo. Tenemos temas para ratos, en verdad, ¿eh? Así es. Y Conrado, una pregunta que estaba planteándome mientras seguíamos hablando. ¿Tú usas la palabra pienso cuando hablas de tus alimentos en Naturextra? Me refiero a la alimentación para perros y gatos, ¿eh? ¿Tú hablas de pienso? Bien, mira, nosotros en Naturextra usamos de forma puntual la palabra pienso para referirnos a nuestros alimentos en pellets, ¿verdad? Porque la palabra pienso, como dije siempre, significa alimento, Vale. aunque nuestros pellets o pienso no son croquetas extrusionadas, ni se trata de un alimento ultra procesado porque son pellets que están elaborados y prensados en frío. Como todo el mundo usa la palabra pienso, también la usamos nosotros, aunque preferimos decir pellets para nuestros alimentos. Y justamente preferimos decir pellets y no pienso porque, como te dije, erróneamente mucha gente confunde pienso con las croquetas extrusionadas. Vale. Y nuestros pellets no tienen nada que ver con este método que se hace a altas temperaturas. Además, podríamos decir perfectamente que nuestro alimento es como dieta cruda, pero deshidratada, en formato de pellets, ¿verdad? Es que tenemos que usar la palabra pienso porque también identifica a la alimentación de perros y gatos. Y mira este detalle, fíjate, un detalle que estuve observando. Ahí me lo apunto, ¿eh? Sí, que hablando de la palabra pienso en el uso de Internet, de palabras claves, si una empresa de marketing no pone en su anuncio de Google la palabra clave pienso, aunque venda dieta cruda o venda dieta barf, va a perder un montón de clics de búsquedas, porque el 95% de la gente busca o pone la palabra pienso cuando busca alimento para su perro o para su gato. Es así, es así. Es muy probable que poco a poco, pienso yo, con el pasar de los años, como va esta evolución que estamos viviendo, esto va a cambiar y se llamará quizás comida para perros o, en el caso nuestro, pellets para perros. O, como lo llaman en Alemania nuestros pellets, lo llaman dieta barf deshidratada para perros. Y así poco a poco la palabra pienso quedará en lo que fue solo para su origen, que se refería solo y exclusivamente al alimento del ganado y de los animales de granja. Y ahí quedará el tema, ¿no? Interesante, bueno saber eso. Y otra pregunta que se me ocurre, Conrado, que esto además yo sé que a ti te apasiona. Puede ser que algunas industrias, sobre todo alimenticias, ¿no? de perros y gatos, se estén intentando aprovechar de esta tendencia humanizadora, ¿no? de perros y gatos para desprestigiar un poco a lo que llamamos pienso como alimento, y claro, ahí es donde ellos presentan un producto bajo las palabras mágicas, comida, dieta, menú, ragú, nutrición, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que piensas acerca de esto? Wow. Qué pregunta más buena que me haces porque, Eduardo, porque tú sabes que este es el tema en el que yo pongo mucho la lupa, de forma muy especial. Bueno, vamos a ver cómo la puedo responder. Vale. Naturalmente que la industria alimenticia para perros y gatos estudia
todos estos cambios sociales y se aprovecha de estas tendencias o modas para ser los primeros y usarlas en plan de competitividad y guerra comercial para ganar más terreno en el mercado en general. En conclusión, es darle a la gente lo que la gente busca, aunque no tuviese ningún valor nutricional, alimenticio, y sea una estupidez lo que se está corriendo la moda. Sí, porque es algo que pasó a ser moda, pero a la industria no le importa, ¿me entiendes? A la industria alimenticia me refiero, no le importa. Lo que le importa a la industria alimenticia es ganar dinero, no salud y longevidad para tu perro o tu gato, ¿verdad? O sea que, y si una estupidez, una nueva moda que no tiene ningún sentido, no tiene nada de nutrición ni nada, cobra terreno y fama, allí que van al ataque. Y si pueden ser los primeros, mejor todavía. Lamentablemente es triste, de verdad, es triste, pero es así porque, ¿sabes qué? Los que pagan las consecuencias de todas estas modas o estupideces que salen en el mercado son nuestros queridos compis de cuatro patas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ya hay empresas que a nivel marketingiano fomentan la idea de que pienso es peyorativo, porque es alimento ¿de qué? De gallinas, es alimento de vacas, o porque se trata solo de croquetas, bolitas, fritas, etcétera, ¿no? Y estas empresas, de algún modo, desprestigian, denigran todo aquello que hable de pienso como alimento para perros y gatos. Por ejemplo, dicen estas empresas, nuestro alimento no es pienso, no son bolitas secas, ¿verdad? Es comida natural, es dieta cruda, es alimento cárnico en latas, es dieta BARF, son pellets, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta por dónde va la estrategia? Es aprovechar cualquiera de estos cambios sociales o tendencias, aunque sean estúpidas, para meterles marketing y robarle clientes a la competencia. Es una guerra por vender, no es una guerra por la salud y bienestar de tu perro o gato. Dios lo quiera que algún día las empresas se peleasen a ver quién consigue más que los perros no tengan más cáncer y vivan más años en salud y en bienestar y en longevidad. Pero el problema está, como digo yo siempre, con el Dios dinero es complicado porque es el Dios de este mundo y es el que domina en mayoría absoluta. Insisto, de forma neutral, decir pienso no es peyorativo ni tampoco decir comida cruda o pellets es sinónimo de alimento especial o mucho mejor, de mejor calidad. Dejar de usar la palabra pienso para usar la palabra comida no nos asegura que su contenido sea mejor o sea más sano, porque puede haber piensos buenos y malos en el sentido genérico de la palabra como alimento, ¿verdad? Y por otro lado, comida cruda en latas, dietas o menús caseros para perros y gatos pueden ser que sean una porquería, hablando mal, aunque los llamen comida y no pienso, ¿verdad? Por eso abramos los ojos. Depende de la calidad de los ingredientes, de cómo se preparan y sobre todo, a lo que yo le doy mucha importancia, es la actitud y mentalidad del fabricante o la empresa productora. Porque si el fabricante es un fanático, amante del dinero en primera línea y amante de las ganancias y del money, no puedes esperar grandes milagros porque todo lo concentran en el beneficio y no en la salud del alimento
que dé a los perros y a los gatos. La llamen comida natural, la llamen pienso, lo llamen menú, lo llamen dieta cruda. Todo es manipulable. Insisto y repito, no importa el nombre que le des al alimento, puede ser muy bueno y puede ser una porquería, aunque le pongas el nombre de comida natural para perros. Yo sé de lo que hablo y sé por dónde van los tiros, así que cuidado. No, increíble. La verdad es que, aunque digamos en definitiva comida para perros y no pienso, decir comida, vamos, no nos asegura de por sí una calidad. Exactamente. No, en definitiva, no importa tanto cómo lo llamemos, cómo llamemos al alimento, porque esto no tiene nada que ver con la calidad de su contenido, ¿no? Que es lo que veníamos viendo también en sesiones anteriores. Exactamente, exactamente. Y mira, te voy a poner un ejemplo, hablando de pienso, pero del pienso en su origen, que era el alimento para el ganado y animales de granja. Aclaro que este ejemplo es para comprender mejor que no depende de cómo llames a un alimento para que sea bueno o para que sea malo. Mira, mi suegro era un granjero en Alemania. Él mismo hacía el pienso para sus animales. Y esto no es algo despectivo o peyorativo, porque él conseguía hacer un alimento, un pienso muy sano y natural. Por ejemplo, lo primero era buscar por aquí, por allá, buscar los mejores granos de la mejor calidad, los mejores cereales como trigo, centeno, avena, sorgo, maíz y forraje. Y él todos estos granos los molía obteniendo una harina gruesa y luego esta mezcla la comprimía en una pelletizadora dándole forma de pellets, que es lo que conocemos hoy, que son esos tubitos. Sí. Muy popular, aparte de nuestro alimento en pellets, Natura Extra, también lo puedes ver que es muy parecido, que son los pellets de las estufas, que es madera molida y comprimida, todo en frío. Es un sistema bastante parecido. Y esto que hacía mi suegro no era nada, en absolutamente nada peyorativo, ni nada malo, aunque se llamara pienso, ¿verdad? Si esta mezcla, él o quien sea la hace a conciencia, se puede obtener un superalimento porque lo contiene todo. Además, le agregaba otros granos especiales de otras especies. Todo el proceso lo hacía en frío. O sea, lo que hacía que todos los ingredientes y propiedades se conservasen casi, por no decir, completamente intactas. Este pienso que hacía mi suegro no era algo peyorativo porque se llamaba pienso. Además, ponte a pensar de que de ese pienso, hecho a conciencia que hacía mi suegro, se convertía en la carne más tarde y huevos que comió mucha gente. Además, es la carne de la que también comen nuestros perros y gatos, que es la carne de estos animales de granja, porque nuestros perros y gatos son carnívoros. Claro. ¿Y qué alimento han comido estos animales de granja? Han comido pienso, que son cereales, maíz, cebada, avena, trigo, salvado, centeno, girasol, sorgo, paja, forraje, pasto, etc. Es algo normal y es parte del ciclo de la vida. Como ves, pienso, refiriéndose a alimento o nutrición, dieta cruda, etc., puede ser algo maravilloso para tu compi de 4 patas, naturalmente, pero también puede ser una basura comestible según cómo esté hecha esta mezcla o este alimento. Se llame como se llame, o me digas que está hecho, o como muchos dicen, hecho por veterinarios, formulado, porque todo esto huele a marketismo, o marketingiano, o a marketing, no sé cómo llamarlo, de marketing en general, ¿no? O sea que en anteriores programas hemos hablado de que son fórmulas o estrategias
¿no? Que ahora también está muy de moda, Sí. no me quiero salir del tema, formulado por veterinarios. Y yo expliqué que Sí. el veterinario en general no estudia en la universidad nutricionismo. Pero bueno, ya otra vez me salgo del tema. No, bueno, pero eso también sirve de recordatorio a la gente que nos está viendo para que ese capítulo también lo puedan ahí ver. lo revise. Exactamente. Y así viene con todo el hilo. Y vemos Así el es. hilo conductor que está Así en todos, es. ¿no? Conrado, lo único que me quedó es una pregunta, por un poco ir concluyendo sobre tu suegro, ¿no? ¿Tú crees que podría darse el caso que a un pienso tan natural, ¿no? De cereales, de granos, con todos los ingredientes que estaba citando antes, como el que hacía tu suegro para sus animales de granja, quizás otras personas o empresas les pudieran haber añadido, no sé, antibióticos, hormonas de crecimiento, antiparasitarios, vacunas, Exactamente. etcétera? ¿Crees que esto ha sido posible o ha pasado? Wow, qué buena pregunta que me hace. Por supuesto que ocurre, y especialmente cuando es un alimento o pienso industrial. Pero volvemos a lo de siempre. Cuando un pienso o alimento, sea para la especie que sea, incluidos perros y gatos, si lo fabrica una industria y a alta escala, corremos siempre este peligro. Cuando algo se industrializa, se hace grande, ahí entran en juego ya otros temas. Vale. En el caso de los ganaderos y agricultores, suelen exigir que estos piensos lleven ciertos medicamentos adicionales a nivel preventivo o metafiláctico, es decir, usarlos antes que haya síntomas o enfermedad en sus animales. Naturalmente, ellos no quieren que sus animales se enfermen y quieren que crezcan rápidamente y sanos y así poder responder a la gran demanda que hay en el mercado. A los ganaderos no les interesa ni les conviene que sus animales se enfermen, que contraigan, por ejemplo, enfermedades como la brucelosis o fiebre aftosa, o en el caso de los polios, Newcastle y otras enfermedades, porque esto significaría una gran pérdida económica para ellos, ¿verdad? Y imagínate que les obligasen a sacrificar todos los animales para ellos. Sería una locura y una pérdida brutal, ¿verdad? Y este mismo ejemplo se puede aplicar a la alimentación, a la industria alimenticia de perros y gatos. Y sobre todo cuando esa iniciativa, que a los inicios quizás fue muy noble, muy bonita y con las mejores intenciones de producir, por ejemplo, un alimento limpio, de alta calidad o dieta cruda, un menú muy natural, comida sana, etcétera, que brinde salud a perros y gatos, ¿qué ocurre? La creciente demanda lo lleva a convertirse en una industria y entonces entra en juego el dinero. El dios dinero, entran en juego otros intereses y lamentablemente es algo muy normal, aunque la gente diga que no, es algo muy normal. Tienes que tener una ética, una moral, pero no porque te lo impone una ley, una ideología, sino tiene que ser algo que tenga un trasfondo espiritual. Ya lo hemos hablado en otros programas, este trasfondo espiritual, ¿a qué me refiero, verdad? Por otra parte, hoy en día vemos la realidad es de que ¿por qué crees que el cáncer está aumentando tanto en perros y gatos? ¿Qué ocurre con la alimentación que le estamos dando? Sea cual sea, yo no hago muchas diferencias, porque todo se puede manipular. Es lo que está ocurriendo con los productos también ecológicos, que tienen tanta demanda que ya estamos hablando no de un producto ecológico hecho en la granja de don Pedro, de don José, sino ya estamos viendo que se está convirtiendo en una industria que produce alimentos bio o alimentos ecológicos. Y te digo la verdad, a mí ya esto me está dejando de gustar. No, es que además, siempre por lo general, ¿no? Que un alimento cobra fama. Pues de repente tiene mucha demanda y se industrializa. Corremos además ese peligro, ¿no? Exacto. Además, como tú dices siempre lo mismo y lo has repetido en alguna ocasión en este mismo podcast, el dios de este mundo, al final lo tenemos todos claro, eso es algo innegable, es el dios dinero. Con sus hermanos, que son el poder y el control.
¿no? Entonces, usando además sus dos armas especiales, que son el miedo y el placer, están ahí en una misma Wow, balanza, qué ¿no? buena definición. Entonces, no, es que es un poco lo que reflexionamos siempre, ¿no? Y creo que al final es la tendencia y es algo Sí, innegable. Pero bueno, Conrado, volviendo un poco al tema, sí, ¿sabes qué estoy pensando? Que la palabra pienso lo veo como un modismo, una moda, que con el pasar de los años se ha convertido en parte del idioma popular. Eso es un poco la conclusión también que estoy sacando, ¿no? sí, sí, es verdad, porque cuando un modismo o una palabra se Ujú. repite una y otra vez y se repite y se repite y se va, digamos, desparramando en una población o en un país, al final termina convirtiéndose en parte de ese vocabulario popular de un pueblo, ¿no? Ya ves. No, y te voy a poner un ejemplo, bueno, un par de ejemplos, mejor dicho, de esta bueno, distorsión o difuminación dialéctica, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si vemos a un chaval triste, podríamos pensar, a ver, ¿sabes? Y a Juanito, muy triste, a lo mejor es que no aprobó el examen. Fíjate, Conrado, estamos diciendo para algo negativo, a lo mejor. A lo mejor no aprobó el examen y por eso está triste. A lo mejor. Y aquí lo correcto Sí, sería decir, a lo peor no aprobó el examen y por eso está triste. claro. No es a lo mejor. Sí, sí, No, sí, o sí, sea, sí. lo mejor no es no aprobar el examen, pero es el modismo que usamos Sí, popularmente. sí, sí, muy buen ejemplo, porque es verdad, lo usamos sin darnos cuenta. A lo mejor tuvo un accidente, por eso llegó tarde. Ya ves. No, ¿cómo va a ser a lo mejor que tuvo un accidente? ¿No? A lo peor tuvo, o por desgracia, tuvo un accidente y Fíjate. por eso va a llegar tarde, ¿no? Mm. Pero muy buen ejemplo. Otro ejemplo, te diría yo, para agregar a lo tuyo, es como algunas marcas, con el pasar de los años, se han convertido en el nombre del producto o, digamos Ujú. en el nombre distintivo de un producto o de un material. Por ejemplo, en muchos países la palabra bimbo Es verdad. se usa para referirse al pan de molde, Ujú. pero Bimbo es una marca, no es el pan. El pan, tenemos que decir, voy a comprar pan de molde, pero la gente dice, voy a comprar Bimbo. Pero Bimbo es la marca, ¿no? Esa es Y aunque haya muchas marcas que fabrican el pan de molde, a todas las llamamos Bimbo, como si eso fuera el nombre del pan de molde. Y esto, por supuesto, a Bimbo le conviene un montón, porque Hombre, han y tanto. conseguido darle a un estilo, a un alimento que es el pan, ese Ujú. pan blanco, el pan de molde, le han conseguido que adquiera la palabra pan de molde el nombre de Bimbo. Y así que aunque ahora se llame pan de Sí, sí. molde marca Pascualito, la gente dice Bimbo. Así Bimbo. que lo tienen... Lo tienen, vamos, lo tienen hecho. De hecho, también hay otro ejemplo, ligando el concepto, ¿no?, que has utilizado, y es con la aspirina, que en realidad es una marca originariamente de la empresa Bayer, pero Sí, bueno, hoy en día es sinónimo de un medicamento que para el dolor de cabeza va súper bien, y aunque existan muchísimas marcas, pero muchísimas, que contienen la misma sustancia activa, mismo principio activo, a todas las llamamos aspirina. Es decir, son muy buenos ejemplos de nombres de marca que al final terminaron convirtiéndose en el distintivo de un producto o incluso de un ingrediente. Y yo creo que a la palabra pienso, por hilar con el tema, le está un poco ocurriendo lo mismo, o le ha ocurrido lo mismo incluso. exactamente, sí, sí. La palabra pienso se ha convertido ahora para todo. Es la palabra que se ha oficializado, digamos Ya así, ves. para identificar alimentación, perros, gatos y toda clase de Total. animales no humanos, ¿verdad? Ujú. Y ahora que dices esto, fíjate, en Alemania, aquí no tanto, pero en Alemania, Ujú. decir pellets es decir nuestro alimento. En serio, no me lo puedo creer. Sí, 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 sí. Decir pellets es decir nuestro alimento, porque claro, Mira. nuestra empresa alemana empezó a producir o inventó los pellets para perros y gatos en el año 1960. Wow. Fueron los primeros y son los Movido. primeros y casi los únicos, que Ujú. los únicos en el sentido de la forma como lo fabrican a muy bajas temperaturas. Y Ujú. entonces, hoy decir pellets es decir nuestra marca. Y ahora, aunque están saliendo intentando imitarnos otras marcas, la Ujú. gente continúa a decir pellets refiriéndose a nuestra marca, ¿no? O sea que, Fíjate. pero sí, te confieso que hoy en día, por supuesto, acepto
que, por otro lado, lo que decíamos, la palabra pienso se ha convertido en una palabra popular para referirnos a la alimentación de nuestros amigos de cuatro patas. Y aunque queramos cambiarla, no será fácil hacerlo en un corto plazo de tiempo. Además, se ha creado mucha confusión por parte de algunas tendencias modernas o de empresas que, como dije, están intentando hacer creer que pienso son solo croquetas y lo que ellos fabrican no es pienso, sino comida. Son trucos verbales, diría yo, ¿no? Sí. Y trucos marketingianos. Es un mareo que tiene realmente un trasfondo comercial. Y muchos, en buena fe, no se dan cuenta de esta trama que se va cociendo por detrás, ¿verdad? Nosotros todavía no conseguimos que nuestros clientes, las tiendas, farmacias a las que le vendemos nuestro Nature Extra, no conseguimos que digan todavía pellets en vez de pienso, porque yo sé que no es fácil porque lo tenemos tan metido en el cerebro muy profundamente y que lo tenemos metido desde que hemos nacido, ¿no? Entonces todavía hay mucha gente y profesionales como veterinarios, educadores caninos, nutricionistas, que por desconocimiento y como dije en buena fe y por la costumbre popular siguen usando la palabra pienso para nuestro Nature Extra en vez de aplicar la palabra que corresponde, que sería pellets elaborados y prensados en frío. Interesante. Oye, Conrado, para ir terminando, te voy a proponer una dinámica. A ver qué te parece. A ver. Si en función de todo lo que hemos hablado, porque ha sido además materia densa y creo que es importante que remarquemos una serie de puntos, ¿qué te parecería si vamos tratando, nos vamos alternando y así lo hacemos más dinámico para la gente? Muy bien. Unas conclusiones que remarquen todas las ideas que hemos ido tratando. Si te parece, empiezo yo. Vale, empieza. Y nos vamos alternando. O sea, ¿te refieres a hacer una conclusión? Eso es. Un resumen Sí, de todo lo que hemos dicho. Para remarcar efectivamente las ideas clave de todo lo que hemos dicho. Vale, me parece. Y así lo hacemos de forma dinámica. Adelante. Vale. A ver, si me Ahí recuerdo. va la primera. Vamos a ver. Ahí va la primera, perdón. Pienso, era y es, ¿cómo se llama? El alimento o a la mezcla preparada de granos y cereales que se daban y se da al ganado y a los animales de granja. Ese detalle. Muy bien. El otro concepto fue que la palabra pienso viene del latín y significa pesar, de peso. Pesar la ración de un alimento. Muy buena esa. ¿Verdad? Esa además se me ha quedado grabada, ¿eh? Sí. Luego, otra, y aquí vamos en materia de léxico, según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, la palabra pienso es sinónimo de alimentos para ganado y animales de granja, pero hoy en día significa también alimento para animales no humanos. Para animales, no para humanos. Ah, muy bien, muy bien. Ahora me toca a mí. Vale. Bueno, la próxima que dijimos, a ver, de pienso, bueno, que la palabra pienso puede usarse para cualquier tipo de alimentación, incluida la alimentación para perros y gatos. Cierto. Toma ya. Un éxito. Sí. Vamos, que me toca a mí. A ver, otra fue, la palabra pienso se empezó a aplicar a los alimentos para perros y gatos, ya entrando en materia de perros y gatos, cuando surgieron las primeras fábricas de alimentación industrial para perros. Ajá. Ahora que dices la alimentación industrial, es que la industrialización favoreció la tendencia popular de aplicar la palabra pienso a las croquetas o alimentos extrusionados para perros y gatos. O sea que lo limitó al pienso extrusionado o en croquetas, que es falso, pero... Pero ahí quedó la idea. Genial. Luego, los perros y gatos, hoy en día, como se han convertido en miembros de la familia, y eso lo tenemos todo el mundo claro, y además en ese proceso de humanización, ¿no?, de los mismos, la palabra pienso está cambiando por palabras que usamos para referirnos a la alimentación humana, ¿no?
es decir, como comida, nutrición, alimento, y de este modo estamos separando a los perros y gatos de un contexto de alimentación de animales de granja. Muy bien. Y lo último que podría decir que dije, creo, era que no deberíamos o no debemos ver en la palabra pienso como algo negativo. O sea, no tiene una connotación peyorativa, sino verla como alimentación, ni tampoco verla como alimentación de segunda o tercera clase. Vale. Yo creo que la forma de cómo llamamos o el nombre que le damos a un alimento, dijimos, no nos asegura que sea sano y beneficioso o lo mejor para la salud de nuestros perros y gatos. De hecho, el cáncer, como dije también, en conclusión, sigue aumentando en perros y gatos, coman lo que coman. Fíjate. Bueno, pues Conrado, yo creo que ahora mismo ya lo tenemos todo, así que lo vamos a dejar aquí. Gracias como siempre por estar, por invitarme aquí además a participar contigo, que yo siempre aprendo. Y espero también que nuestros oyentes que se hayan quedado hasta aquí, pues estén aprendiendo de tantas cosas que estamos tratando. No olvidéis, eso sí, suscribiros, compartir el vídeo, anotaos también la campanita para que se os notifiquen los nuevos vídeos, porque sobre todo esto no solo lo hacemos para dar consejos, sino también para informar. Y eso también es fundamental en el tratamiento que damos a nuestros amigos de cuatro patas, de cuatro patas, perdón, los compis, que tanto le gusta decir a Conrado. Así y que es. yo creo que voy a asumir ese término. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto en